Luego puntual como siempre con una caja de bombones bajo el brazo, aunque sabía que probablemente ni los abrirían. La casa de Borja y Melissa me recibió con una calidez falsa. La calefacción estaba alta, los aromas a carne asada y pan recién hecho flotaban en el aire, pero todo me resultaba ajeno. El timbre apenas sonó una vez cuando la puerta se abrió de golpe y Melissa apareció con una sonrisa brillante más amplia de lo habitual. Aurelia, qué alegría, dijo dándome 2 besos rápidos en las mejillas. Pasa que todos están alegando. Entré y de inmediato noté los cambios. No era la misma casa modesta en la que solían vivir. El recibido relucía con un mármol claro que antes no estaba. En la sala el sofá era nuevo, de esos de diseño escandinavo que aparecen en las revistas. Había una lámpara colgante de vidrio talado sobre la mesa del comedor y los ventanales ahora tenían cortinas gruesas y pesadas. La cocina a la vista tenía electrodomésticos empotrados de última gama y encimeras de granito. Todo olía a dinero recién gastado. ¿Te gusta?, preguntó Melissa mientras me ayudaba con el abrigo. Sí, claro. Muy moderno todo, respondí con una sonrisa diplomática. Fue entonces cuando ella se inclinó hacia mí como si me fuera a contar una complicidad inofensiva y murmuró al oído: ¿recuerdas sonreír cuando Dalia hablé del dinero? Sí, me quedé completamente inmóvil. No supe qué decir. Solo asentí con una ligera inclinación de cabeza sin entender nada. ¿Qué dinero? ¿A qué se refería? Pero no me dio tiempo a preguntar. Justo en ese momento Dalia entró por la puerta irradiando seguridad y estilo, con su abrigo largo y sus tacones sonando sobre el suelo nuevo. Todos se giraron para recibirla como si llegara la reina. Y yo allí parada sentí que esa ya no era mi familia sino una obra de teatro en la que no conocía el guión. La cena avanzaba entre comentarios banales, risas medidas y copas que se llenaban sin que nadie realmente bebiera. El comedor resplandecía bajo la luz blanca de la lámpara nueva y sobre la mesa se alineaban platos con nombres impronunciables que Melissa había preparado para sorprender. Yo apenas probaba bocado. Seguía dándole vueltas a aquella frase envenenada que me había soltado Melissa al llegar. ¿Qué dinero? No quise preguntar frente a todos. Pensé que quizá había malentendido o que se trataba de algo sin importancia. Hasta que Dalia levantó su copa. Bueno, un brindis, yo sonriendo. Por mamá, por estar con nosotros esta noche y por su fortaleza. Espero que los 20,000 pesos que te mando cada mes sigan siendo suficientes. Y fue como si el aire se congelara. La sonrisa se me borró del rostro sin que pudiera evitarlo. Mi mano tembló levemente al dejar la copa sobre la mesa. Me aclaré la garganta. ¿Qué transferencia? Borja, sentado frente a mí, se quedó inmóvil con los ojos fijos en el mantel. Melissa giró levemente la cara como si quisiera hacerse invisible. Dalia parpadeó desconcertada. Los depósitos, mamá. Lo que te mando cada mes desde hace más de 1 año. Borja me dijo que tú no querías usar Bizum, así que él se ofreció a manejarlo por ti. No te ha legado nada. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como si la sangre me abandonara por un instante. La miré a los ojos con una mezcla de vergüenza y miedo. Dalia, yo no he recibido nada, ni 1 euro. Dalia se irguió en su silla. Miró a su hermano, luego a su cuñada. ¿Me estáis diciendo que el dinero nunca llegó a mamá? Borja no respondió. Melissa fingió rascarse la nariz para evitar el contacto visual. El silencio fue tan denso que podía sentirse en la piel. Me sentí pequeña, ingenua, manipulada. Por dentro algo se quebró. Dalia dejó lentamente su copa sobre el mantel, su expresión endurecida. Vamos a aclarar esto. Mañana mismo iremos al banco. Tú y yo. Sin intermediarios. La tensión en el comedor se podía cortar con cuchillo. Borja, aún con la mirada fija en su plato, intentó articular algo como si al habla pudiera tapar el bochorno que se había derramado sobre la mesa. Es que hubo algunos gastos inesperados, mamá, dijo finalmente forzando una voz tranquila. Tú no estabas bien de salud el año pasado. ¿Te acuerdas? Dijimos que si surgía alguna emergencia yo me encargaría. Dalia nos mandaba el dinero y yo lo iba reservando por si acaso. Emergencia, murmuré. ¿Qué emergencia, Borja? La torcedura de tobillo que tuve en marzo. Melissa intervino entonces con ese tono dulzón que siempre usaba cuando quería suavizar una crisis. Aurelia, por favor, no lo malinterpretes. Hubo confusión, sí, pero fue por cuestiones técnicas. Dalia mandaba el dinero a una cuenta y Borja, creo que no hacía falta molestarte cada mes con eso. Todo se ha manejado con buena intención, de verdad. Dalia cruzó los brazos. Su mirada no se apartaba de ellos. No me tomes por tonta. No me hablen de buena intención. ¿Dónde está ese dinero ahora? ¿Y por qué nadie le dijo a mi madre ni una sola palabra en más de 1 año? Borja empezó a decir algo, pero su voz se apagó al primer intento. Su cara, normalmente segura, mostraba grietas evidentes.
No importa, sentenció Dalia ya de pie. Mañana mismo iremos al banco. Y si hace falta también a la notaria. Mamá tiene derecho a saber exactamente qué se ha hecho con cada euro. No hubo réplica. Yo permanecí en mi silla helada. Las palabras de mi hija eran fuego para mi vergüenza, pero también luz en una oscuridad que empezaba a comprender. Todo lo que había ignorado por comodidad, por amor, por miedo, ahora me golpeaba en el rostro como una ola de sal. El nudo en el estómago ya no era confusión, era certeza. Esa noche no dormí. Esperé con ansiedad que amaneciera para enfrentar la verdad que me habían escondido con tanto cuidado. A la mañana siguiente me vestí en silencio. Dalia pasó por mí temprano con la mandíbula tensa y los ojos decididos. No hablamos durante el trayecto al banco, no hacía falta. Cada metro que recorríamos era una confirmación de que ya nada volvería a ser como antes. El gerente, un hombre joven y cortés, nos atendió sin rodeos cuando Dalia le explicó el motivo de nuestra visita. Buscábamos los registros de las transferencias que él había hecho durante más de un año. Él accedió al historial y lo giró lentamente hacia nosotras. Allí estaban uno por uno los depósitos de Dalia, todos de 20,000 pesos mensuales. Pero no a una cuenta mía. Eran dirigidos a una cuenta a nombre de Borja Monteverde. Sentí que se me deshacía el cuerpo. El corazón me latía en las sienes, en el pecho, en los dedos. Me aferré al borde de la silla para no caerme. Miré a Dalia y ella me sostuvo la mano con fuerza. Pero no había terminado. El gerente, al revisar movimientos relacionados con mi nombre, mencionó un retiro significativo, una transferencia única fechada meses atrás correspondiente a una póliza de seguro de vida que mi esposo había dejado al morir. Esa cantidad también había sido enviada a la misma cuenta de Borja. El silencio en la oficina era irrespirable. Yo apenas podía contener las lágrimas. Todo ese tiempo creyendo que la póliza se había traspapelado en burocracias. Me habían mentido en la cara. Más tarde, ya en casa, Melissa tuvo el descaro de justificarlo. Borja creyó que era lo mejor, protegerte de decisiones financieras complicadas. Queríamos evitarte estrés innecesario. La miré sin decir una palabra. Ni ella misma se creía su explicación. Se notaba en su voz, en sus manos inquietas, en ese sudor frío que empezaba a formarse en su frente. Esa noche, mientras intentaba calmar el torbellino de rabia y humillación que se agitaba dentro de mí, entendí que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. Pasé la mañana sola, sin encender la radio, sin contestar llamadas. Sentía el pecho apretado, como si me hubieran vaciado por dentro. Cada rincón de mi piso parecía más frío que de costumbre. Me senté frente al armario donde guardaba los documentos, antiguos papeles que había acumulado durante años sin atreverme a tirar. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo dentro de mí necesitaba entender. Necesitaba piezas. Fui sacando carpetas, sobres amarillentos, recibos ya caducos. Y entonces apareció un sobre con el nombre de mi esposo escrito con su caligrafía firme y sobria. Para Aurelia, en caso de duda, decía. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta, sencilla, sin adornos. Querida Aurelia, comenzaba. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quiero que sepas que dejé todos nuestros asuntos en orden. Borja será el administrador temporal de nuestras cuentas y de la póliza hasta que tú decidas lo contrario. Confíe en él porque es responsable y sé que cuidará de ti como lo prometió. Me quedé mirando el papel durante minutos. La tinta parecía más pesada que el aire. Mi esposo, con toda su buena fe, había depositado su confianza en nuestro hijo mayor. Había creído, como yo alguna vez, que la sangre protegía. Pero Borja nunca me habló de esta carta. Nunca mencionó ser el administrador. Nunca me dio opción. Solo decidió, tomó desvío. Lo hizo con mi apellido, con la memoria de su padre, con la certeza de que yo nunca preguntaría. No lloré por el dinero. Lloré por la ingenuidad, por haber confiado tanto. Lloré por el silencio de los últimos años, por los cumpleaños en los que pensaba que Borja estaba agotado cuando en realidad me evitaba porque sabía lo que hacía. Doblé la carta con cuidado como si fuera un cristal a punto de romperse. La guardé de nuevo en su sobre y la coloqué encima de la mesa junto a mi libreta de direcciones. Esa tarde llamé a Dalia y le pedí que me acompañara al día siguiente a la notaria. Ya no iba a dejar que nadie decidiera en mi nombre nunca más. Elegí un café discreto del centro, uno al que iba hace años con mi esposo los sábados por la tarde. Borja llegó tarde con ese aire arrogante que adoptaba cuando quería parecer ocupado. Se sentó sin saludar, pidió un café solo y me miró como si estuviera perdiendo el tiempo. ¿Qué es tan urgente, mamá? Respiré hondo. No tenía rabia en la voz, solo una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Quiero que me devuelvas el control de todo. Las cuentas, el acceso a la notaria, el testamento.
Todo se recostó en la silla con los brazos cruzados esposando una sonrisa irónica. Y eso ahora porque si todo está en orden, siempre lo ha estado, no Borja. No está en orden. Tú y Melissa han tomado decisiones que no les correspondían, y no voy a permitir que esto continúe. En ese momento, como si lo hubiera estado esperando afuera, Melissa apareció detrás de él. Se sentó a su lado con una sonrisa torcida como si esto fuera un juego. ¿De verdad vas a hackear un drama por unos pesitos?, dijo con burla. Vamos, Aurelia, no vas a llamar a la policía por cosas de familia, ¿verdad? No le responde. No iba a gastar una palabra más en justificar mi dolor ni en mendigar respeto. Me levanté con calma, dejé el dinero del café sobre la mesa y me marché sin mirar atrás. La voz de Melissa se perdió entre las tazas y las conversaciones ajenas. Esa noche al llegar a casa no lloré. No me temblaron las manos. Al contrario, dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente me puse mi abrigo más sencillo, guardé los papeles en un sobre de cartón y tomé un taxi hacia la notaria con Dalia esperándome en la puerta. Esta vez no iba a pedir permiso, iba a recuperar lo que era mío. La notaria, una mujer de rostro sereno y voz clara, me explicó cada joya con cuidado. Yo asentía escuchando cada palabra pero sin apartar los ojos del lugar donde debía firmar. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía la rienda de mi propia vida entre las manos. Dalia estaba a mi lado en silencio pero con una mano firme sobre mi hombro. No me juzgaba, solo me acompañaba. Firme el poder legal que me permitía delegar en él a ciertos asuntos. Bloqueamos el acceso de Borja a todas las cuentas. Cerramos la que él había usado durante más de un año y abrimos una nueva a mi nombre con movimientos claros sin intermediarios. También modifiqué mi testamento. Lo redacté sin rabia, con cabeza fría. Todo lo que pudiera dejar algún día sería dividido entre mis nietos. Ni Borja ni Melissa figurarían como herederos ni beneficiarios de nada. No lo hice por venganza. Lo hice por justicia. Al salir, Dalia me invitó a tomar algo pero yo solo quería volver a casa. Estaba cansada, aunque era un cansancio distinto. No era el de la tristeza sino el de haber cerrado una puerta pesada con cerrojo. Esa misma tarde, mientras calentaba un poco de sopa, mi móvil vibró sobre la encimera. Un mensaje. Era de Borja. Ya no somos familia. Entonces lo leí varias veces. Lo dejé allí sin tocarlo, sin responder. Me senté a cenar sola con la ventana abierta y el murmullo de la calle entrando como música lejana. Pensé en lo que significaba realmente ser familia. No era la sangre ni los apellidos compartidos. Era cuidar, respetar, no aprovecharse. Esa noche antes de dormir abrí la libreta donde había empezado a escribir mis recuerdos. Añadí una página más, y con cada palabra me sentí un poco más libre. Sabía que Borja no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que aún quedaba algo por enfrentar. Llamaron al timbre poco antes del anochecer. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y allí estaba Borja solo, con los ojos enrojecidos y el abrigo mal abrochado. Dudé un momento pero abrí. No dijo nada al principio, solo bajó la cabeza como si no supiera por dónde empezar. Me hizo un gesto para entrar y yo en silencio me hice a un lado. Se sentó en la silla del salón, la misma en la que su padre solía leer el periódico, y empezó a hablar atropeladamente. Me dijo que todo había sido idea de Melissa, que ella lo había convencido de que nadie saldría perjudicado, que solo querían mantener un nivel de vida que nos correspondía. Yo solo quería que las cosas siguieran como antes, mamá. No quería hacerte daño. Me equivoqué, pero no sabía cómo salir de eso una vez que había empezado. Lo escuché sin interrumpirlo. Quise buscar en sus ojos alguna señal de remordimiento verdadero, pero lo único que encontré fue miedo. Miedo a perder, miedo a no controlar, miedo a enfrentar las consecuencias. Tú siempre me has querido, dijo. Yo sé que me vas a perdonar. Eres mi madre, entonces hable, con calma pero sin temblor. Sí, soy tu madre, y el amor de una madre es infinito, Borja, pero el respeto tiene fecha de vencimiento. Vi cómo su expresión se deshacía en una mezcla de súplica y desconcierto. Se puso de pie, intentó acercarse pero levanté una mano para frenarlo. No es el dinero a nadie, es la traición. Es todo lo que fingiste mientras me robabas en silencio. Yo ya no puedo confiar en ti, no por ahora. Sin decir más caminé hasta la puerta y la abrí. Él entendió, bajó la cabeza, cruzó el umbral y no volvió la vista atrás. Cerré despacio, me quedé apoyada en la madera unos segundos dejando que el silencio me envolviera por completo. Al día siguiente Dalia vendría a casa para ayudarme con unos papeles y no sabía si debía contarle todo o dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Los días comenzaron a ser más ligeros desde que Dalia tomó las riendas conmigo.
No me dejaba hundirme ni en la tristeza ni en la rabia. Se presentaba temprano con su ordenador bajo el brazo, revisábamos juntas los movimientos bancarios, organizábamos los recibos y hasta me convenció de contratar un pequeño seguro médico que nunca había considerado. Una mañana apareció con una carpeta en la mano y una sonrisa contenida. Te inscribí en un curso de pintura para mayores. Es cerca de tu casa los jueves por la tarde. Quise protestar, pero su entusiasmo era contagioso. Y la verdad es que me hacía falta algo que no tuviera que ver con abogados, notarios ni traiciones. Poco a poco la casa recuperó un aire distinto. Salíamos a caminar, hicimos una escapada de fin de semana al norte a una casa rural con vistas al mar. El viento era frío, pero yo me sentía en paz. Una noche, mientras compartíamos una copa de vino frente a la ventana, me giré hacia ella y le dije: gracias por no dejarte corromper, por no traicionar como los demás. Ella sonrió, pero no del todo. Había algo en sus ojos, una sombra de agotamiento que me dolió reconocer. Cargar con todo el peso de la familia la había endurecido, y aunque no se cuellaba, sabía que no era justo que una hija tuviera que sostener lo que otros rompieron. No dijo nada. Solo me acarició la mano con ternura, como cuando era niña y se caía sin lograr. Días después recibimos una carta. Venía de Borja. La leímos juntas en silencio. Pedía perdón, decía que lamentaba lo ocurrido, que entendía nuestra distancia, pero ni una sola línea mencionaba devolver lo tomado, ni una disculpa concreta, ni un intento real de reparar. Dalia dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa sin mirarme. No se puede borrar lo que pasó, dijo, pero tampoco vamos a vivir atadas a ello. Asentí, y supe que todavía quedaba una decisión por tomar. Ha pasado un año desde que cerré la puerta a Borja, un año desde que volví a abrirla, pero esta vez solo a lo que me hace bien. No diré que fue fácil. El dolor no desapareció de un día para otro, pero aprendí a convivir con él sin dejar que me devorara. Ahora vivo tranquila, mis días tienen otro ritmo. Asisto cada semana a un grupo de mujeres mayores donde compartimos nuestras historias. La primera vez que hablé en voz alta de lo que me había pasado me temblaba todo el cuerpo, pero después sentí alivio. Descubrí que no estaba sola, que muchas también fueron traicionadas, muchas también firmaron papeles sin saber, muchas también entregaron su confianza por amor y recibieron silencio o desprecio a cambio. Ya no lloro por lo perdido. Aprendí que llorar no limpia, no repara, no devuelve, pero sí libera. Y en ese espacio encontré algo nuevo: fortaleza. Dalia ha sido un faro constante. Me acompaña, me escucha, pero también me empuja hacia adelante. Hace una semana me dijo que tenía una sorpresa. Pensé que sería un paseo o alguna actividad nueva, pero esta vez era algo más íntimo. Organizó una cena pequeña en casa. Solo estábamos ella, mis nietos y Carmen, la vecina que se convirtió en amiga. No hubo adornos ni mesas largas, solo una comida sencilla, sincera y mucho cariño. Cuando alzamos las copas para brindar sentí una calma que no recordaba. Miré a mis nietos reírse, a Dalia sonreír con los ojos húmedos, a Carmen haciendo bromas sobre su gato. Y entonces lo dije, sin necesidad de ensayar: no puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurar que nunca más me robaran con una sonrisa. Todos aplaudieron suavemente, como si mis palabras hubieran puesto un punto final. Pero yo sabía que no era un final, era un comienzo. El comienzo de una etapa donde la vergüenza ya no tenía lugar, donde la culpa no era mía y donde el miedo ya no me gobernaba. Porque si mi historia servía para que otra mujer se salvara a tiempo, entonces todo este dolor habría valido la pena.